Buenos días muchachos, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien. Vamos a retomar con nuestras clases de democracia. En el primer periodo de nuestra clase de democracia vimos lo referente a los derechos humanos, cuando se comienza a hablar como tal de derechos humanos, las características que debe reunir un derecho humano y las generaciones de derechos humanos o como los clasificaron, que vimos que son tres, primera, segunda y tercera generación. Alcanzamos a ver. Ahorita en nuestro segundo periodo vamos a ver algo relacionado y algo súper importante que son los derechos de los niños. Hagamos un recorrido de los derechos humanos. En un primer momento no se llamaban como tal derechos humanos, sino derechos de los ciudadanos. Esto surge después de la Revolución Francesa. En ese contexto, se escriben como tal unos derechos para los ciudadanos, pero no involucraban ni a los niños ni a las mujeres. Antonio Nariño, que tuvo la oportunidad de viajar a Francia, tuvo conocimiento de esos derechos del ciudadano que habían comenzado a escribirse o que se escribieron a Francia, los trae a Colombia. En ese momento no se llamaba Colombia, sino recibía otro nombre. Y él, como tenía una imprenta, los traduce y en un primer momento en Colombia eh, se comienza a hablar como tal, a tener un conocimiento de que sí, como sociedad, como seres humanos tenemos derechos. Más adelante se escriben como tal los derechos humanos. Pero ¿por qué se comienza a hablar de los derechos de los niños? Porque muchas organizaciones en muchos lugares del mundo se dieron cuenta que los derechos de los niños estaban siendo vulnerados. En el siglo XIX en Francia era un contexto donde los niños tenían que trabajar. Eran niños trabajadores, niños que estaban siendo vulnerados los derechos, que es vulnerarlos. No se les daban ciertas garantías. Recordemos que cuáles son los derechos de los niños, derechos a estudiar, en derecho a una familia, a una buena alimentación, a un ambiente sano, ¿cierto? En medio de todos los derechos. Y estos niños trabajadores no tenían como tal derechos. Entonces es así que en Francia, en el continente europeo, es cuando se comienza a hablar de derechos para ustedes los niños. Eh, es así que en 1841, siglo XIX, comienzan a proteger los derechos de los niños en sus lugares de trabajo. Más adelante, en el siglo XX, esa protección de los derechos de los niños se extiende y comienzan a redactarse ciertos tratados, convenios, donde se sacaban derechos exclusivamente para ustedes. Recordemos que los derechos humanos son para todo el mundo, pero estos derechos de los que vamos a hablar este periodo son para quienes, para ustedes. Entonces, a ver, es así siguiendo con este recorrido histórico. ¿Por qué comenzamos con un recorrido histórico? Porque vamos a ver antecedentes. ¿Qué son antecedentes? Lo que se ha hecho antes, ¿cierto? Lo que se ha hecho antes. Y antes de, de hablar, o sea, como tal, puntualmente de los derechos de los niños, pasó esto que les cuento. En Francia comenzaron a hablar, se comenzaron a redactar, a escribir unos derechos para los niños trabajadores. Después, en el siglo XX, en Europa, en otros lugares de Europa, se comienza a hablar o a escribir cosas relacionadas para la protección de los derechos de los niños. Y es así que el 20 de noviembre de 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos de los Niños. ¿Quiénes lo aprobaron? 78 estados miembros de la ONU, que es la ONU, Organización de las Naciones Unidas.
¿Qué son países miembros? Son países que se han preocupado por la protección de los derechos humanos, también por la protección de los derechos de los niños, y esos países, o esta es una organización integrada por esos 78 países, tomaron la decisión de qué, tomaron la decisión de aprobar esa declaración de los derechos de los niños. Como está aquí en la imagen, en ese momento surgen 10 derechos, aquí los podemos apreciar, y también surge como tal en el siglo XX, después, en 1924, después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que han existido dos guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los más perjudicados o a los que más se les vulneraban los derechos eran los niños, y surge una organización, una de tantas organizaciones que protege los derechos de los niños, que es la UNICEF, ¿cierto? Esta UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Eso significa UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, como la podemos ver aquí. ¿Y qué hace ellos? Protege a la infancia. Entonces, fueron 10 derechos que se escriben en esa declaración. Como podemos apreciar acá, derecho a la igualdad, ¿cierto? Derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico y mental y social, ¿cierto? En todos los ámbitos, en todos los aspectos de la vida de los niños, en la parte psicológica, en la parte física y en la parte social. El tercer derecho es derecho a un nombre, a una nacionalidad de su nacimiento. Si nos damos cuenta, ese también es un derecho humano, ¿no? Pero están diciendo acá que un derecho a qué, a un nombre y una nacionalidad. ¿De cuándo? Desde que nace esa personita, desde que nace ese niño, tiene que tener un nombre y una nacionalidad. En el cuarto es un derecho a qué, leámoslo acá, el derecho a la alimentación, vivienda y atención médica adecuada. Entonces, en nuestro derecho quinto, que dice, ¿derecho a qué? Y algo importante y fundamental, derecho a la educación y un tratamiento especial para aquellos que sufren alguna discapacidad mental o física. Recordemos que todos los seres humanos somos iguales, ¿cierto? Y los niños que tengan una discapacidad, ya sea cognitiva, o sea, en su cabecita, o que sea una discapacidad física, también tienen derecho a estudiar, ¿cierto? En este sexto derecho que dice, derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. Los niños deben ser amados, deben ser respetados, ¿cierto? En el derecho 7 que dice, derecho a las actividades recreativas y a una educación gratuita. ¿Cierto? La mayoría de estados en las instituciones públicas han tratado de que la educación sea gratis, porque todos los niños tienen que tener ese derecho a la educación, actividades recreativas, ¿cierto? A algunas actividades recreativas, a que se diviertan, a que por ejemplo, ustedes, algunos tienen campeonatos de microfútbol, algunos tienen clases de guitarra. Bueno, cuando ojalá Dios permita pase todo esto y puedan ustedes seguir ejerciendo esas actividades extracurriculares, pero que son buenísimas para ustedes y para su desarrollo. Por eso dice aquí, derecho a las actividades recreativas. En el 8 dice, derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Ustedes por estar en una situación de vulnerabilidad, ¿qué quiere decir vulnerabilidad? Que aún necesitan de quienes, de sus padres, de los profesores, de los adultos, para muchísimas cosas, y ustedes deben ser los primeros, ¿cierto? En todo. Noveno dice, derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación.
En nuestro país, lamentablemente, hay muchos niños que, niños que tienen que trabajar, niños que no los envían a estudiar, niños que están aguantando hambre, unas condiciones de pobreza terribles, ¿cierto? Y el último, derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y humanidad universal, ¿cierto? Comprensión. Mire estos valores tan bonitos, comprensión, tolerancia, amistad. Entonces, todos estos derechos para que se escribieron en esa convención, en esa convención de las Naciones Unidas o esa declaración de los derechos del niño, para que los niños pudieran desarrollarse integralmente, ¿cierto? Que tengan una vivienda, niños que se les respete su opinión, niños que tengan derecho a la educación, niños que no sean vulnerados. Todas esas cosas son importantísimas. Entonces, para eso fueron creados los derechos de los niños. Bueno, muchachos, espero que la clase de hoy les haya gustado mucho, que los temas hayan quedado claros de la importancia de los derechos para ustedes, que son derechos puntuales que se escribieron para ustedes, porque socialmente las personas o estas organizaciones se dieron cuenta que a nivel mundial se estaban vulnerando mucho los derechos para los derechos de los niños. Eh, las clases van a estar siempre en este canal de YouTube. Siempre van a ser subidas con anterioridad para que ustedes vayan viendo los videos según su horario de clases. También en plataforma en línea voy a subir algunas actividades de retroalimentación. No son talleres, sino son actividades de retroalimentación frente a las clases, frente a los videos que les estaré subiendo. También me gustaría que descargaran la aplicación de Zoom o Skype para que nos encontremos. Yo programaría las reuniones con anterioridad para que ustedes estén pendientes, para que me hablen sobre las dudas, de pronto si tienen alguna pregunta sobre la actividad de retroalimentación. Entonces, muchachos, un abrazo, los quiero mucho y nos vemos en la siguiente sesión.